Buenas tardes, bienvenidos a su programa Madres de Jesús Sacerdote, donde nos unimos a María y nos ofrecemos por ellos. En esta tarde les queremos compartir una entrevista con nuestra invitada, que es Silvia del Valle. Buenas tardes, Hola, Silvia. buenas tardes, un placer. Gracias por acompañarnos, pero ¿qué te parece que antes de empezar el programa vamos a ofrecer el programa por el Papa Francisco y los sacerdotes? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Entramos en el corazón de María y desde ahí le pedimos al Espíritu Santo: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente y mi corazón para que pueda entender cuál es el mensaje que tienes para mí el día de hoy. Amén. Amén. Pues, ¿qué les parece? En esta hora vamos a conocer la obra que el Señor ha ido haciendo en Silvia del Valle. Pero platícanos, Silvia, primero, pues para irte conociendo, porque es muy bonito ver cómo el Señor nos va conduciendo, nos va enseñando su pedagogía que tiene para nosotros, para luego todo lo que nos va enseñando es para prepararnos para la maternidad espiritual, ¿verdad? Sí, seguro que sí. Entonces, sí, cuéntanos de tu infancia, ¿qué recuerdas tú de tu niñez, ya sé? Ok. ¿De dónde eres? Primero que nada, Sí. soy de México. El Señor me ha ido llevando por diferentes lugares de la República, ¿verdad? Me ha ido desaferrando de todo, ¿no? Primero viví en México, luego en Lagos de Moreno, luego León, luego otra vez Lagos, luego México, luego Aguascalientes y ahora vivo en Querétaro. Vale, primero por el trabajo de tu papá o así. No, o sea, vivimos allá en México, ¿sí? Me casé, allá viví toda mi infancia, me casé y en México igual, mira, en 20 años de casados que tenemos, llevo 15 mudanzas. Vale. Entonces me queda claro que somos una familia misionera, nos ha dejado muy claro Jesús que nos va a ir moviendo a donde le servimos más. A veces fue por trabajo, a veces fue por salud, pero bueno, pues nos ha ido moviendo. Entonces, sí hemos aprendido a vivir con las sandalias puestas y el cinto bien tenido para a donde se mueva como la nube. Exacto, allá vamos, ¿no? Sí, el Señor nos ha enseñado a no aferrarnos a nada, más que a Él, ¿no? Y a donde Él nos lleve, ahí estamos. Mi infancia, bueno, pues fue una infancia muy sencilla, muy tranquila, siempre muy cerca de Dios. Mi familia, mis papás, pues siempre muy católicos. Siempre estudié en escuela católica, de monjitas y todo esto. Y yo siempre tuve como una experiencia de Dios muy cercana, ¿me entiendes? Dios como que se me acercaba y me coqueteaba y me decía, aquí estoy. Yo era la típica niña que en el recreo, pues sí sentía, me dolía Jesús que estaba en la capilla y pues sí, siempre me iba a echar una vueltita, ¿cómo estás, Jesús? Etcétera, ¿no? Así como muy amante de la Eucaristía. Yo estudié con madres mercedarias del Santísimo Sacramento, entonces pues el Santísimo Sacramento a todo lo que da. Y sí, yo lo sentí así como muy cercano, ¿no? Misa cotidiana, pues un amor muy especial por María, ¿verdad? Siempre como mi madre. Y yo creo que nada es casualidad, ¿no? O sea, como que Dios nos fue preparando, me fue preparando. Y desde muy chica yo tengo una enfermedad, pues, rara, de esas de 1 en 3 millones de personas la tienen. Me comienza a los 14 años. Yo creo que ya la tenía, pero bueno, se manifiesta a los 14 años. Y desde entonces yo sí la ofrecí por los sacerdotes. Me nacía mucho esto de, pues, Señor, que haya más vocaciones. Que los sacerdotes sean santos, ¿no? O sea, sí tenía yo mucho amor así. Y también yo vi cómo los sacerdotes desde muy chica me seguían a mí, ¿no? O sea, yo decía, bueno, pues yo no sé qué tengo, pero se acercan, me cuidan, me dicen. Yo tuve mi primer director espiritual a los 14 años precisamente, y fue un obispo de México que dijo, pues mi abuelita yo creo que también que era mamá espiritual, porque cuidaba a los sacerdotes sin saberlo, que así era. Siempre les pagaba estudios, les lavaba ropa, les hacía comer. Siempre desfilaron sacerdotes por casa de mi abuela. Y este obispo, que era el obispo del que le tocaba de la vicaría, un día que estaba comiendo ahí me dijo, oye niña, ¿tú tienes director espiritual? No tengo. Oye, ¿y no te gustaría tener? No, pues claro que me gustaría tener, ¿no? ¿Y sabías que era eso? Sí, porque yo ya había leído, claro, por supuesto. Como estaba en colegio católico, pues claro, las madres sí nos iban instruyendo en todo esto. Entonces,
la verdad es que dije, wow, claro que sí, ¿no? Me dijo, oye, pues yo quiero ser tu director espiritual, y le dijo a mi papá, llévamela ya a la vicaría y pues yo le voy dando. Por supuesto que yo dije, wow, o sea, un obispo, qué emoción. No, pues fue muy gratificante, porque la verdad es que gracias a él como que tengo pues esa línea, ¿no? Así como que un poquito más de ascesis, un poquito más de la parte de, pues, de un poquito del sacrificio, ¿verdad? Ofrecer todo esto, y también la parte de la oración. ¿Y te llegó él cuando ya estabas enferma y estabas pasando por esa parte difícil? Ah, ok, entonces Dios te lo mandó para eso. A la par de que empezaba mi enfermedad, él se ofreció a tenerme como directores, bueno, como dirigida, y sí me ayudó muchísimo, porque entonces él me enseñó a ofrecerlo, todo lo que iba viviendo, pues por los sacerdotes, ¿no? Y él me decía, ofrécelo por mí y por todos los sacerdotes. No, pues nada tonto, ¿verdad? Pero pues ayudó muchísimo, porque siempre fue muy bueno. Y te enseñó a ofrecer, o sea, tú ya lo traías, pero sí, qué bonito es tener a alguien palpable por sí, quien, con nombre y apellido. Exactamente. Sí, ¿no? Cuando él me dijo, ofrécelo por mí, mira que yo tengo mucho trabajo, y dije, qué padre, ¿cómo no? O sea, hasta lo haces con más gusto, porque dices, bueno, mis oraciones yo sé que a él le van a servir, y veía yo los frutos, ¿no? Había un evento y me decía, mira, tus oraciones me ayudaron. Ay, wow, o sea, aprendí que Jesús se vale de a veces estos instrumentos inútiles, ¿no? Pero bueno, como para echarle la mano a los sacerdotes. Entonces, eso me ayudó muchísimo. Toda mi enfermedad yo la ofrecí. Ahora tengo la gracia de saber por quién. Si hubo una persona, un sacerdote específicamente, que es un hijo espiritual, que bueno, pues ahora Dios me lo cruzó en el camino, y gracias a Dios que así fue, porque pues saber que tiene nombre y apellido, y que aquel sufrimiento que fue muchísimo, porque fue una enfermedad muy rara, pues valió la pena, porque hay un sacerdote que gracias a eso salió adelante, ¿no? A la par que yo enfermé, yo le llevo 3 años, él entró al seminario de 11 años, 11, 12, 13, 14, se da de todo esto, y ahora que lo comprendo digo, wow, o sea, que el Señor te ha revelado que lo tuyo lo ofreciste por un sacerdote en especial, que ahora te lo presentó él, ¿no? Así es, y que dio fruto. Claro. Con esto yo comprendí lo que es la fecundidad espiritual, ¿no? Claro. O sea, en el dolor, ¿no? En el sufrimiento, en el sacrificio. Y él me lo dijo, vamos, este sacerdote santo, que bueno, pues ha tenido muchos detalles, se dio a la tarea de explicármelo, y me dijo, es que ese sufrimiento y ese dolor a mí engendró en mí a Jesús. Entonces, bueno, pues es maravilloso, la verdad es que es muy, muy gratificante, y me da mucha paz saber que todo eso que pasa, pues sí tiene nombre y apellido, y ha dado fruto, y es de Dios, ¿no? Porque bueno, pues a veces cuando no tienes esa certidumbre, como que pueden entrar dudas de si ya lo estarás inventando, o si el enemigo te está poniendo por ahí alguna situación en especial. Entonces, cuando tú lo compruebas, que es eclesial, que es de Dios, que está, bueno, pues es una maravilla. Claro. Entonces, bueno, pues mi infancia fue así, siempre pues muy apegada a grupos apostólicos, tratando de ser lo más apegada a la doctrina y todo esto. Después me caso, bueno, después de mucho tiempo. ¿Saliste adelante de la enfermedad o la sigues teniendo? La tuve, bueno, es una enfermedad que no se cura. El remedio fue ponerme un marcapasos. Tengo un marcapasos desde hace casi 13 años. Y bueno, pues obviamente todo lo que pasó yo lo iba ofreciendo en cada momento por los sacerdotes. En aquel entonces no tenían, pues bueno, yo tengo muchos amigos sacerdotes y lo ofrecía por cada uno de ellos, pero no con la certidumbre de los hijos espirituales, sino por los sacerdotes, por las vocaciones, y a lo mejor por alguno en especial, pero más por amistad que por otra cosa, ¿no? Claro. No con una conciencia clara como ahora la tengo de esta maternidad espiritual. Entonces, bueno, pues esto sucede, me hago novia de mi esposo a los 19 años, me caso a los 21, gracias a Dios nos concedió hijos muy pronto. A los 22 años yo ya tenía mi primera hija, tengo 5 hijos, y bueno, pues los he ido educando como Dios me da a entender. Todos ellos son un milagro, porque ellos, el corazoncito del bebé actuaba como marcapasos, entonces aunque yo les daba la vida, ellos me daban calidad de vida a mí, cada uno es un milagro. El ginecólogo, un doctor muy católico, el doctor Fernández del Castillo, me dijo que si él se ha enterado de lo que yo tenía, pues ni del primero me deja embarazar, pero Dios es grande, y me dijo, para él no hay imposibles.
Entonces mi vida es un milagro por el marcapasos, mis hijos son un milagro por lo que se da. Y bueno, yo creo que todo esto va como engendrando a Cristo en diferentes sacerdotes, porque fue una cosa muy fuerte, ¿no? Mis hijos también intentamos educarlos católicamente, lo más apegado posible, el amor a María, el amor a la Eucaristía, somos guardias de honor del Sagrado Corazón de Jesús, somos adoradores perpetuos, adoradores nocturnos, vamos intentando como muy apegaditos a la Eucaristía, a María. Bueno, pues tenemos el apostolado del manto, tenemos obviamente el amor al Inmaculado Corazón de María, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, se fue dando, esto siguió dándose, y hasta que Dios me regala el marcapasos, empieza como una vida más activa en la parte espiritual. Siempre fue en el dolor, en el sacrificio. Yo en algún momento sí le dije a Jesús, oye, pues hazme mártir, y cuando me vienen las enfermedades no me pude ni quejar, yo lo pedí. Claro. Entonces, y entendías que cada enfermedad te era pues la extensión de la palabra mártir, ¿no? Que es el desgaste a favor de dar la vida. Dar la vida, así es, y siempre lo fue así por los sacerdotes. Esta parte es asombroso porque yo siempre tuve ese gusanito en el corazón de los sacerdotes y cuidarlos. Esa inspiración. Sí, claro, y como moción del Espíritu Santo de ofrecerme por ellos, vamos, sí. Yo ya lo hacía, claro, sin conciencia quizá, pero ya lo hacía. Cada enfermedad, cada embarazo que fue de alto riesgo, de cama desde los 3 meses y tal, bueno, pues todo eso. Oye, aparte así, Silvia, que tuviste un bebé tras otro, o sea, cada año una diferencia. Y después el marcapasos, si no los he tenido así, pues yo creo que no llegan, pero bueno, Dios es grande. No, bueno, te llegaron 5 hijos, sí. Y luego llegó el marcapasos. Que es mi 6º hijo, al final de cuentas, ¿no? Sí. Y bueno, la educación de los hijos, bueno, pues un poco más sencilla, porque con el marcapasos yo ya pude tener calidad de vida, cambié un poquito mi estilo de vida, pude empezar a hacer otras cosas. Me fue preparando porque después Dios me llama a educar en casa a mis hijos. Yo los saco del colegio, primero porque a mi marido le tocó evangelizar en el norte del país, salía de viaje. La directora del colegio me dijo que si nos estábamos divorciando, bueno, no era eso, sino que mi marido salía de viaje, y entonces me propuso hacer un proyecto piloto donde las maestras nos mandaran lo que tenían que aprender mis hijos y nosotros nos comprometiéramos a educarlos. Aceptamos, mis hijos aceptaron. Había ciertas condiciones porque, bueno, pues no iban a asistir, entonces no iban a poderles darles diploma, pero ellos con todo quisieron mejor estar con papá, y la sorpresa fue que pues mis hijos tuvieron todos lugar, no les dieron el diploma, pero la niña que salía de 6º pues fue el mejor promedio de 6º. Entonces la religiosa directora de ese colegio, que no voy a decir nombres, pero bueno, muy, muy impactante porque muy fuera de su época, muy adelantada. Muy adelantada. Muy adelantada, con una visión muy amplia, me dijo. Pues estamos hablando de qué año sería, así era hace la mayor. 9 años. Muy bien. Hace 9 años. Entonces me dijo, no, ¿sabes qué? Busca, en Estados Unidos hay un método que se llama homeschooling, que es la educación sin escuela, en casa. Busca porque tus hijos, la escuela los está frenando. Entonces dijimos, wow, o sea, la verdad es que saltó mi corazón porque yo siempre había dicho que porque tenían que llevar ese ritmo de la escuela tan triste, tan así, ¿no? Y mucho también era los valores, ¿no? O sea, por mucho que era escuela católica, pues los maestros no eran tan católicos, las religiosas sí, pero los maestros no tanto. O esta parte de la educación sexual que, bueno, pues lo tenían que ver, ¿no? Y aunque yo no daba autorización de que lo vieran, pues los maestros los metían, porque si no les bajaban punto. Y entonces mi hija, responsable al 100%, me decía, no, es que me iban a bajar punto, pero yo no quería ver eso. Entonces, bueno, empezaron a suceder cosas que cuando llegué a esta solución del homeschooling dije, sí, cómo no, claro que sí, mi marido y yo lo platicamos, sí somos capaces, y sobre todo que queremos ser responsables de lo que ven mis hijos, ¿no? De la formación, no nada más la instrucción académica, sino de la educación moral de nuestros hijos, ser como los papás espirituales de los hijos también, porque a veces esa parte espiritual como que se nos pierde, ¿no? Entonces lo que hicimos fue basar toda la educación en Cristo, central Cristo, y de ahí pues todo lo demás. Entonces el horario familiar pues fue en base a las oraciones. Eso es lo que nos regía. En la mañana el oficio de lecturas, los laudes, después actividades, escuela, todo esto, bueno,
el aprendizaje, a mediodía el ángelus, después otro tanto de deberes y todo esto, sí los enseñamos a hacer, a lavar, a barrer, a trapear, porque bueno, pues esa parte es la vida, ¿no? Y tienen que aprenderlo, y como tenían tiempo, pues qué maravilla. Después la comida, pues obviamente rezar para los alimentos y tal, después el rosario, después tomamos la devoción de la coronilla de la misericordia, pues a las 3 de la tarde, maravilloso. Y procuramos ir a misa diario, que así, sin escuela, pues nos daba perfecto tiempo, porque nos íbamos en la mañana o en la noche, dependiendo de mi marido si podía o no podía salir para irnos en familia. Y entonces le encontramos un amor más especial a la Eucaristía, ¿no? Pero mis hijos con nosotros, los 5. Entonces, pues como que entendimos que la parte espiritual la estábamos como apuntalando. Siempre quisimos ser católicos, íbamos a misa los domingos, pero esta parte, el plus, ¿no? O sea, de la misa diaria, de una oración constante, de una lectura espiritual para toda la familia. Yo cogía el diario de Santa Faustina y les leía un cachito, y a ver qué te dijo a ti, aunque la chiquita estaba muy chiquita, pues sí comprendía, vamos, lo explicábamos para pero que lo absorbía como esponjita. Por supuesto que sí. Bueno. Y lo típico, ¿no? Había un problema, cualquiera que fuera en la familia, y ella era la que decía, mamá, vamos a rezar la coronilla. Ay, mi hijita, pues sí. Después tomamos la costumbre de la lección divina, ¿no? Entonces, cualquier cosa, mamá, porque no hacemos una lección, preguntémosle a Dios, ándale, pues nos daban lecciones ellos, y hasta la fecha todavía nos dan las lecciones, ¿no? Ya lo tomaron como propio, y entonces ellos mismos lo sugerían, tenían la iniciativa. Así es, ¿no? O lo típico, vamos a aprender el sirio, mamá, porque estamos batallando. Pues sí, claro. Pero bueno, con el homeschooling nos dio esta perspectiva de la educación basada en los valores, en la fe, centrada en la fe, en Cristo. Y bueno, la historia del homeschooling es muy amplia, pero pues nos fuimos dando cuenta que la parte espiritual de los niños pues es como más trascendente, como prioritaria, y la parte académica es una consecuencia de esta formación espiritual. Y yo creo que Dios me fue preparando también para lo que seguía, ¿no? Que era pues ahora la maternidad espiritual. Yo sí veo que me fue como preparando, capacitando para detectar la parte espiritual de los hijos, ¿no? O sea, para formarla, un amor más especial a María, el tratado de la verdadera devoción, una consagración pues personal a María. Yo me acuerdo que las religiosas del colegio siempre nos enseñaron a consagrarnos a Mamita María, ¿no? Hacíamos siempre las misas y todo esto y las oraciones, pero pues ahora yo enseñárselo a mis hijos, ¿no? Claro, y hacer las ceremonias con ellos. Desde muy chiquitos, ¿no? Sí. Y a lo mejor como Santa Mónica, ¿no? O sea, eran mis hijos biológicos, pero yo quería que fueran también de la parte espiritual, ¿no? Entonces, como que Dios me fue dando esa conciencia de que había que educar también la parte espiritual, ¿no? Sí. Entonces, el homeschooling me lo facilitó porque yo podía darle a cada quien lo que iba necesitando. La lectura, en lugar de ser libros, pues no sé, de barco de vapor o de este tipo de colecciones pues muy mundanas, ¿no? Pues más bien era personalizado, entonces hasta la fecha, ¿no? Pues, por ejemplo, a mi hija la más grande le encanta Santa Teresita del Niño Jesús, entonces ha leído, pues ahorita está con las obras completas y su alma se presta, ¿no? Es muy de así. Mis hijos son más de novelas, entonces, bueno, pues a lo mejor de cristeros y esta parte donde pues el fervor... De emoción, sí, la emoción. Sí. No, y el fervor crece porque, bueno, pues son también hombres, ¿no? Entonces, ejemplos, José Sánchez del Río, bueno, pues mi hijo, que ahorita tiene 18 años, pues es su fan número 1 desde que tenía él 13 años. Entonces, nos dio la gracia de que estuvimos en Zaguayo y le regalaron el libro de la causa, o sea, todos los documentos de la causa de canonización. Pues ahí la tenemos como reliquia, ¿no? Pero Dios le fue dando a él también esos consuelos, ¿no? Sí, o sea, más personal con él, ¿no? Como algo muy particular, ¿no? Y así, cada uno, como que le pudimos dar lo que necesitaba su alma para ir creciendo. Y en conjunto, como familia, bueno, pues íbamos creciendo porque el amor a la Eucaristía, y te digo, primero adoradores nocturnos, después un poquito más y nos hicimos guardias de honor del Sagrado Corazón de Jesús, y después un poquito más adoradores perpetuos, y hasta la fecha, bueno, ahorita en Querétaro nos ha costado un poquito más de trabajo por el cambio de residencia, pero en Aguascalientes cada lunes íbamos de 6 a 7 de la tarde
todos en familia a una hora de adoración. Entonces era una cosa maravillosa porque los frutos espirituales eran grandes. Y ahí fue cuando Dios me dio a conocer esta vocación, que te digo, a mí siempre me siguieron los sacerdotes, pero me da a conocer esta parte de la maternidad espiritual. Sí, qué interesante, pero fíjate que también esta parte que te fue llevando el Señor hacia el descubrir el homeschooling, adaptarlo a la parte cristiana, platícanos esa parte que luego el Señor te va conduciendo para ir a promoverlo, y de ahí que salen tus programas de radio, claro, y tus artículos del periódico. Esa parte no te la vayas a saltar. No. Sí, claro, fíjate que es cierto, ¿no? Pues Dios como que me inspiraba que había más familias. Yo primero me sentía la única loca, ¿no? Pero pues bendito internet, ¿no? Pues nos pusimos a buscar, y sí había comunidades cristianas, pero no católicas, pero dentro de estas comunidades cristianas pues habíamos familias católicas insertadas, que era muy fácil de descubrir porque pues había la parte de María, ¿no? Claro. Entonces pues no era difícil, y cuando descubrían los cristianos que éramos católicos nos bloqueaban. Entonces yo estoy segura que fue el Espíritu Santo quien me inspiró. Nos reunimos 5 familias, ¿verdad? Que ya nos habíamos descubierto, ¿no? Hicimos como un encuentro, un primer encuentro, lo hicimos en México porque había lugar de diferentes lugares. Bueno, pues un lugar central, México, el Distrito Federal, bueno, ahora Ciudad de México. Y entonces ahí platicamos, y miren, hay la necesidad de hacer una comunidad católica. ¿Por qué no nos reunimos? Mi marido, que es ingeniero en electrónica, pues dijo, yo hago una página de internet y pues nos ponemos en contacto, sí, qué padre, La sorpresa fue que a la semana siguiente de que sacamos la página había 100 solicitudes de familias que querían participar en el homeschooling católico. Porque estaban todas incrustadas en las comunidades cristianas, y al encontrar homeschooling católico, pues era así como que, wow, sí hay católico, qué maravilla. De diferentes lugares de la República, y la sorpresa fue que también era de Estados Unidos y de Argentina muchos, y América Latina, ¿no? Pero Argentina en lo particular como un polo muy fuerte, de Puerto Rico también. Fíjate, de homeschooling. Sí, de homeschooling. Entonces, bueno, empezamos así. Mucha gente me decía, oye, ven, te pagamos tus gastos, pero ven a explicarnos porque queremos hacer comunidad, porque eso fue lo que pasó. Era una comunidad virtual, y después, pues cuando veíamos que 2 o 3 familias estaban en el mismo lugar, las poníamos en contacto. Oye, te paso el teléfono de fulanita, mira que ella también educa en casa. Ay, ¿por qué no vienes y nos platicas y tal? La verdad es que cuando yo empecé no había nada. Ahorita, gracias a Dios, hay muchos recursos, y mi familia y yo comprendimos que si ya nos habíamos dado de topes contra una pared, pues no había que darse todos contra esa pared. Podíamos explicarles que para allá no era, pues para que se dieran contra otra y descubrieran más camino, ¿no? Entonces, claro, si abriste una puerta, pues ya que todos pasen por ahí. Para que la cierras, ¿sí? ¿No? O sea, de una vez pásale, ¿no? Así. Entonces, pues recorrí gran parte del país con este nuevo método de educación, estilo de vida. Después llega un amigo en México que es locutor y me dice, oye, tengo un programa, me lo hacen de 1 hora, era de media hora, ¿por qué no nos compartes toda esa experiencia que tienes? Yo le dije que no, porque yo no hablaba en público, aunque no parezca. Me daba una patada en el estómago y yo decía, no, claro que no. Entonces me dijo, por favor, mira, 5 hijos educándose en casa, por favor, esta experiencia, yo no conozco a nadie que la tenga, compártela. Lo que Dios te da gratis, pues tú lo tienes que compartir. Bueno, me bombardeó, al final de cuentas. Te convence. Pues no, fíjate que lo discernimos. Mi marido y yo lo discernimos, lo pusimos en oración, y fue mi marido que me dijo, sí, amor, anímate, yo te apoyo. Vemos cómo lo hacemos, habla tú porque a ti te lo pidieron, pero vamos. Me dijo, vamos, no vas. Dijo, vamos, ¿no? Dale. Entonces le dije, ok, bueno, pues le hablé a mi amigo, le dije, sí, está bien, yo te apoyo, ¿cómo no? Sé qué día de la semana, no, pues yo creo que los martes. Ok, era un lunes, empiezas mañana. Wow, yo dije, ¿cómo? Claro que no, dame una semana para prepararme. No, empiezas mañana. Mira, yo estoy segura que si me ha dado esa semana me rajo. ¿Entiendes? Entonces yo creo que él seguro... Claro, en caliente. Se siente. Entonces dije, ¿qué hago con esto? Entonces dije, bueno, pues lo voy a estructurar. Mi marido, así como más sistemático, me dice, pues hazlo muy metódico, pon algunos puntos y desarrollalos. Dije, bueno, pues sí.
como tengo 5 hijos, ¿qué tal que pongo 5 puntos, no? Dije, ok, 5 me parece muy bien, introducción, los 5 puntos y pues un cierre, ¿no? Me daban 5 minutos, dije 1 por minuto, vale, va. Claro. ¿No? Seguro, ahora estoy segura que el Espíritu Santo fue quien puso todo eso, lo inspiró, claro que sí. Claro. Y la sorpresa fue que la gente le gustó muchísimo, empezaron a hablar mucho al programa, que qué bueno, que si no tenía yo algo escrito porque no alcanzaban a tomar nota. Son consejos muy sencillos, muy prácticos, tomados de la experiencia de mi familia, y yo creo que eso fue el éxito del asunto, bueno, éxito entre comillas, porque bueno, pues ha servido para algunas personas. Muy aterrizado y muy fácil de aplicar porque es a lo concreto. Sí. ¿Verdad? Práctico. Y real, porque yo lo he puesto en práctica. Entonces, no escribo nada que no haya hecho. A lo mejor me ha funcionado poquito, mucho, con unos sí, con otros no, pero yo lo he intentado. Pues con 5 hijos a lo mejor te funciona con unos y no con otros, pero entonces ya sabes si funciona con el que es serio y no funciona con el que es extrovertido y así. Así es, yo les digo que como tengo mi laboratorio personal, que es mi familia, pues puedo, ¿no? Entonces les paso así como que los tips. Y después de eso pues vino el que me pidieron que escribiera algunos libros, bueno, algo, entonces hice 2 libros con estas experiencias. Al final de cuentas yo preparaba la cápsula y la tenía por escrito, entonces simplemente fue ordenarlas, ponerlas un poquito de formato, meterle algo de material didáctico, porque yo decía, pues hice un reglamento familiar. Me decían, ¿cómo es un reglamento? Bueno, pues ahí está. Un horario familiar. ¿Y cómo se hace un horario? Y yo les decía, pues como los de la escuela. ¿Y cómo son? Entonces, lo que para mí era muy sencillo, descubrí que para mucha gente no era tanto. Entonces, pues sí tenía yo algo que compartir. Hice estos 2 libros que son como manualitos. Alguien les puso el nombre de libros taller. Entonces, bueno, ahí está. Salió. Y después me invitaron a escribir en un periódico de mi diócesis, que en aquel entonces era Lagos de Moreno, que bueno, la diócesis es San Juan. En el periódico diocesano, me animé, dije sí, ahorita escribo en 25 medios, gracias a Dios, digitales y escritos, por ahí Catholic Net, este tipo de medios digitales ya me han invitado a escribir cada semana. Escribo en varias diócesis y provincias. O sea, tú escribes un artículo y lo envías a todos los periódicos por semana, ¿o te piden un tema? A veces, y sobre todo, bueno, en el Mensajero Diocesano sí escribo siempre el nuevo porque tengo 5 años, entonces este es como el original y el que va requiriendo del nuevo, ¿no? Para otros medios me piden un tema en especial y entonces pues lo desarrollo y bueno, pues ya después lo comparto. Y ya los últimos, la verdad es que les he dicho, yo ya no puedo escribir más, o sea, hago 2 diferentes y lo que me han dicho es lo que tienes, tengo... Mándame un tema que ya tengas desarrollado, sí, de lo que ya publicaste en otro lado. Así es, nada más, tú tienes los derechos de autor, sí, yo tengo mis derechos de autor de todo mi material, entonces no hay problema de que si el uno diga que el otro y tal, ¿no? Entonces va. Yo comparto con el Padre Caro esto de que para la evangelización no hay copyright, ¿no? O sea, es libre, entonces pues compartan, sí. Vale, ¿no? Entonces así lo han aceptado y entonces pues eso es lo que he dicho. Además, yo le decía, al padre muy querido le decía, bueno, pues si ya está escrito, qué bueno que en los diferentes medios, lo que se publica en uno pues no tiene nada que ver con otra diócesis, vamos, el público es diferente. Entonces pues qué bueno que se pueda. Así ha estado y gracias a Dios, bueno, pues ha tenido muy buena respuesta. Comprendí la misión que tenemos como mamás. Si tú educas a la mamá, educas a la familia completa. Y si educas a la familia, educas a la sociedad. Entonces, como mamás tenemos una misión importantísima, insustituible. Podrá faltar el papá, pero la mamá no. O sea, vamos, el papá tiene su rol, pero pues la mamá tiene uno mucho más importante, específico, porque la mamá forma a los hijos casi siempre, ¿no? Hay casos especiales donde no, pero pues la misión de la mamá es la familia. Pues sí, es la naturaleza de la mujer, ¿no? Así es, y con esto he descubierto que hay una plenitud en ser mamá, ¿no? O sea, a mí ya no me da pena decir que soy ama de casa, de hecho les digo que tengo la empresa más importante. Claro. Y soy la directora de esa empresa, pues mi familia. Entonces, claro, es maravilloso. Yo creo que Jesús redignificó a la familia, a la mujer. Me ha dado a entender que ser mamá y ama de casa es la misión más sublime que hay. Entonces, bueno, pues por ahí me ha llevado el Señor y creo que todo ha ido preparando para
todo el ambiente pues para la misión que ahora tengo, que es pues la maternidad espiritual, ¿no? O sea, yo creo que en la maternidad espiritual he encontrado la plenitud de la maternidad. Así es, pues y de eso se trata esa vocación. Y cómo, fíjate Silvia, cómo el Señor nos ve a las mujeres que somos madres, ¿no? Y quiere pues santificarnos, llevarnos a la plenitud de lo que Él puso en nuestro ser, en nuestra esencia femenina y luego materna, para desarrollarlo con nuestros hijos biológicos, tanto la formación humana y espiritual, y luego extenderla a los hijos espirituales, ¿no? Sí, así es. Mira, yo creo que en ese sentido Dios es sabio y nos da las capacidades, así nos dotó. La naturaleza propia de la mujer es materna, ¿no? O sea, mi hija, por ejemplo, la más grande, nació como primera hija, pues era la novedad, pero ella siempre cargó muñecas. O sea, era una cosa tremenda, la maternidad la traía a flor de piel, al grado de que yo la tuve que controlar porque era la que cuidaba a los hermanos en la escuela cuando todavía se sentía la mamá y era la niña. Sí. Oye, muñeca, la mamá soy yo, ¿no? O sea, vamos, ese es el ejemplo de que aflora la maternidad, sale, ¿no? O sea, sí. Entonces, bueno, ahora la parte espiritual, bueno, pues Dios me la fue revelando poco a poco. Yo estoy segura que si me la revela de golpe me rajo. Claro que no, por supuesto ya que no. Sé. Pero me la fue revelando poco a poco, me fue enamorando de María, ¿verdad? De decirle yo quiero ser como ella, dame sus virtudes para educar a mis hijos, y primero era a mis hijos, ¿no? Y bueno, pues ahora que Dios me ha revelado a mis hijos espirituales, pues comprendo que debo ser para mis hijos sacerdotes como fue María para Jesús. Así es. Y yo creo que es por eso es tanto el placer que siente Jesús por llamar a la maternidad espiritual, porque ve un reflejo lejano de su madre, ¿no? Claro. Y bueno, si sabemos lo que la Iglesia Madre nos ha estado enseñando, y es que María es el prototipo de todo cristiano, por supuesto, pues qué mejor que de toda madre, claro, prototipo. Y ese es nuestro camino espiritual, la configuración con María. Por supuesto. Y sabes que creo que María misma te va preparando, o sea, te va como enamorando, te coquetea y te envuelve y te va llamando. Te llama, sí. Y te dice, mira, tú sí puedes, eres como yo. Y se presenta por un lado y la ves como madre, y después se presenta por el otro y le ves el lado femenino, ¿no? O sea, fíjate, como madre, como mujer, como esposa, para después llegar como, pues, como madre espiritual, ¿no? De todo esto. Entonces, de sus hijos, que son otros Cristos. Por eso yo te digo, la madre es María y Jesús es el hijo, ¿no? O sea, los sacerdotes son otros Cristos aquí en la tierra, y no es que yo me compare con María, pero por lo menos intento parecerme, amoldarme a ella, ¿no? Y yo le pido en cada Eucaristía que me haga como ella, o sea, que me dé sus virtudes. Claro, y ese es el llamado, pues. Sí, claro. Ese es el llamado, y que es lo que tenemos que aferrarnos a eso. Vaya que sí. ¿Verdad? Porque podría el enemigo llegar a tratarnos de disuadir, de que no debemos intentar pretender ser como María. Así es. Pero oye, si ese es el llamado, no, pues y nos lo deja muy claro, sí. Es que la materia se hace al molde, ¿no? Claro. O sea, un líquido, la forma la toma del molde, y el molde es María. Así es. Y así como dices tú, que ella nos va llamando y nos va comunicando sus virtudes, nos las muestra, las virtudes. Así es, y nosotros las intentamos. También veo que el Espíritu Santo inspira, ¿no? Vamos, y fortalece. Claro, pero el ejercicio de las virtudes, estarás de acuerdo, tú y yo que como que empezamos desde jovencitas, ¿no? Seguro. Uno ve hacia atrás y dices, veo como que agarra temporadas de Jesús de formarnos una virtud. Claro. Y como al estilo de María. Seguro. Entonces dice, ay, yo veo cómo me formó en la prudencia, cómo me formó en la pureza, sí, claro. Y va uno creciendo así en las virtudes, y entonces no, malo sería no pretender ser como María, como ser una falsa humildad o una falsa soberbia. Exacto, así es, la falsa humildad. Mira, Dios me ha dado a entender que el que no es agradecido, pues es una falsa humildad. Sí. Y el que no reconoce las gracias que recibe, como las agradece. Pues Santa sí. Teresa decía, humildad es andar en verdad, no de más, pero no de menos. Claro. Entonces, es un obispo, hijo espiritual, me dijo,
es que te quiero digna, no de más, pero no de menos, y en todos los sentidos. Me dice, nada de que falsas humildades, o sea, si Dios te da un don, lo pones al servicio, pero lo pones al servicio cuando lo reconoces. Claro. Entonces, pues... Y si lo reconoces, lo agradeces. Puedes, lo que quiero decir es que puedes ejercerlo. Claro. Pero si no, ¿cómo lo ejerces? Porque no sabes, no lo quieres ni voltear a ver, como diciendo, no me lo dio. No, sí que te lo dio. No, o no existe, ¿no? Me lo estoy inventando yo. Sí. Mira, no hay cosa más soberbia que decir, yo me lo inventé. ¿Tú quién eres para inventar esas cosas? Todo es don, ¿no? Claro, todo es don, incluso aunque sea algo propio del temperamento, como hay temperamentos más amables o más así, más lindos. Yo veo señoras lindísimas que ya lo traen de siempre, ¿no? Sí. Pero bueno, volvemos al punto. María es la madre de Jesús y Jesús se goza en ella. Claro. Y luego quiere que todas las mujeres nos configuremos como María, nos amoldemos a María. Porque Jesús está en sus sacerdotes. Los sacerdotes son otros Cristos. Exacto. Y uno de mis hijos espirituales me lo decía de manera abierta, ¿no? Si Jesús necesitó de una mujer para llegar al cielo, que fue María, o sea, una madre, ¿no? Sin María no hubiera estado aquí. Bueno, había otros métodos, pero él eligió ese mamá, medio, ¿no? Claro. Tener una mamá, pues también los sacerdotes necesitan una mamá. Y como decía de broma, que son huérfanos, ¿no? Lo que pasa es que no todas las mamás biológicas son mamás espirituales de sus hijos. Entonces Jesús, en el genio de Dios, dice, la mamá biológica no es la mamá espiritual, te doy otra. Así es. Para engendrar a Cristo en esos sacerdotes. Y había sacerdotes que me decían, ¿cómo? O sea, ¿los sacerdotes no tienen a Cristo? Pues no todos. ¿Cómo es posible? No todos. No todos. Y este sacerdote me decía, claro, porque están huérfanos de mamás espirituales. Y es que ¿qué pasa con el sacerdote que no tiene a Cristo? Todo lo que aprendió en el seminario lo tiene en la cabeza. Es teoría. Y no lo ha bajado al corazón. Así es. Y no es que no quiera, porque todos quieren. Claro. Pero no han encontrado la manera. Están como bloqueados. Así es. Y tiene en la cabeza o lo que tú quieras, ¿no? Sí, a veces cultura. A veces es querer racionalizar todo. Ándale. Una mente demasiado racional. Mucho. Entonces, cuando tú racionalizas todo, lo razonas todo, pues el Espíritu Santo no puede actuar. Mi libremente. director espiritual me lo dijo, alma de Dios, ya no te jalones, deja que el Espíritu Santo actúe. Te da algo y tú lo quieres entender y entonces se frena. Y Él tiene prisa, Él te quiere dar a su ritmo, ¿no? Pero tú no lo dejas porque todo lo tienes que pasar por acá. Mejor deja que actúe. Y muy buen punto, muy buen punto. Cuando yo hice eso, entonces, pues, fluyó, ¿verdad? Y además dejé de tener yo conflictos porque simplemente... Una guerra contigo misma. Pues claro, ¿no? ¿Y qué estoy haciendo y qué está pasando? Dejé que el Espíritu Santo fluyera y entonces ahora soy feliz y gozo de los detalles que Jesús tiene para conmigo en sus sacerdotes, porque soy mamá de Jesús en el sacerdote. Así es. Entonces, bueno, pues es maravilloso y Dios... Cuando tú le das, Él te lo regresa al 100% en esta vida y en el cielo, ¿no? Pero te da los caramelos. Yo le digo que son dulcecitos como para decirme, vas bien, por aquí vas bien, este es el camino, ¿no? Sí, y qué pues maravilla, aprendes a gozar, porque aún en el dolor hay gozo. Así es, porque pues el gran parte del trabajo de la madre espiritual pues consiste en ofrecerse, inmolarse por el sacerdote. Y bueno, sabemos que ofrecemos nuestra vida completa, no nada más nuestros sufrimientos, ¿no? Así es. Penas y alegrías, nuestro diario vivir, nuestro trabajo en casa, nuestras cosas ordinarias, claro. Todo es ofrecido. Sí. Pero todo es como una inmolación claro. para el sacerdote. Claro. Mira, es como desde la cruz siempre, ¿no? El sufrimiento engendra a Jesús. Así es como Jesús se implanta en el corazón de los sacerdotes y primero también en el tuyo, porque si no tienes a Jesús no lo puedes dar, no hay más. Claro. Nadie da lo que no tiene. Y es que esa es la importancia para una madre espiritual, el primero haber acogido a Jesús por medio de la fe en el corazón. Así es. Como lo hizo María y lo dicen grandes teólogos,
antes de la Anunciación, María ya había recibido en su corazón al Mesías. Claro. Ya lo anhelaba, ya lo Claro. deseaba, ya lo pedía, oraba Claro. para que viniera. Claro. Entonces lo engendró primero en su corazón y luego en su seno. Claro. Y así una madre espiritual engendra primero a Jesús en su corazón y luego Él le otorga los hijos espirituales. Así es, y fíjate que si no hay esa purificación en el dolor, no llegan los hijos espirituales. Y tú puedes pedir por todos los sacerdotes. Sé de mamás espirituales que me dicen, pues yo todavía no tengo hijos espirituales, pero yo rezo por todos, pero siento la vocación a cuidarlos, ¿no? Uh-huh. Y yo siempre le digo, y estás ofreciendo tu vida y tu sufrimiento y acoges el sufrimiento que te manda Jesús, y bueno, la mayoría de las veces no es tan acogido, no es tan ofrecido. Como que no, esa es una parte, Silvia, como que habríamos de entenderlo a la cuestión moderna, ¿no? Porque en el pasado, en los siglos pasados, había una concepción del sufrimiento que repele, ¿no? Y como que habría que ver cómo los nuevos teólogos, los nuevos santos nos lo han presentado, pues como Juan Pablo II, ¿no? Claro. El sufrimiento no es buscar el dolor por el dolor. No es masoquismo. No es masoquismo, exactamente. Muchas personas dicen, yo no me quiero involucrar más con Dios porque me va a ir muy mal. Y no se trata de eso. Claro que no. ¿Verdad? No. Se trata de acoger la vida como viene, y la vida pues viene con muchas penas. Simplemente el ser mamá, digo, tiene su sacrificio. Desde el parto. Pues aunque te hayan puesto anestesia. Sí, claro. Pero el desvelarte, el amamantar a la criatura, el velar en sus enfermedades o no enfermedades, el sacrificar tu descanso por atender a las criaturas, todo eso dime si no es. Y comida caliente. Y el darle primero a él que a ti. Y cuando hay flaquezas, ¿no? Pues el que ellos sí coman y tú no. Porque yo creo que a todos nos ha pasado momentos difíciles donde pues tienes... O andas en la calle y primero ellos y tú. Claro, sí. ¿no? Entonces, el punto es este, ¿no? O sea, el aprender a donarse primero en lo físico, después en lo espiritual y después pues con Jesús, ¿no? Y lo que tú quieras quiero. Sí, o sea, la unión con Jesús en su pasión. Así es. Que no hay sufrimiento que valga si no está unido a Jesús. Porque habrá gente muy heroica, pero no se le puede llamar santa si no está unida a Jesús. Claro. ¿No? Claro. Porque ese es el verdadero valor. O sea, uno de persona no vale sin Jesús. Claro. Él es, nuestra unión con Él es lo que vale. Pues María misma, sin Jesús, pues no sería María. Es una criatura más, sí. Una criatura más, pero María es quien es porque pues es Jesús, es la madre de Dios, ¿no? Entonces, además, fíjate, cuando ya comprendes esta maternidad y ves a Jesús sufriente en su pasión, bueno, lo vas siguiendo, meditando su pasión, no puede una madre más que estar con el hijo. Digo, si cualquier mamá acaba de pasar de que mi sobrino lo operaron de emergencia y estaba a 3 horas de su casa, el papá se quería ir solo. Y la mamá dijo, claro que no, yo quiero estar con mi hijo. Claro que sí. Y con permiso dejaron todo y se fueron, ¿no? Claro. La madre tiene que estar con el hijo. Y si tiene que estar con el hijo sufriente, pues con mayor razón gozante, ¿no? Entonces, claro. El asunto es hay que aprender que no se busca el dolor por el dolor, sino aceptar lo que nos viene con alegría, con paz, sin quejarse. Claro. Y eso tiene mucho más mérito para nuestro Señor que, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, a ver qué otro ejemplo se te ocurre a ti. Sí. Pero yo creo que nuestro Señor prefiere el sacrificio que hacemos por mantener nuestra familia unida. Claro. Y vaya si a veces es sacrificio porque pues tienes que levantarte, tienes que acomodar tus horarios, tienes que renunciar a cosas. Por ejemplo, pasarte en vela toda la noche, rezando X, ¿no? Claro. Lo que sea que te inspira. Claro. ¿Por qué? Porque no puedes estar rezando sin atender a tu familia de una forma como María lo haría. Claro, es que la familia es la primera vocación, ¿no? Entonces, pues sí, primero tus hijos, por supuesto que Dios te mandó hijos porque tienes la capacidad de cuidarlos y de atenderlos.
ahí está Jesús en ellos, por supuesto, ¿no? Son la primera escuela de amor. Del amor. De amor. Entonces, pues María eso lo hizo también, ¿no? O sea, te voy a contar una cosita. María educó a Jesús. Jesús no fue a la escuela. Fue la primera familia homeschooling del mundo. Y ese es el camino. Pero bueno, ese es otro rollo. Sí. Pero yo sí encuentro similitudes. Y mira, ahora todo me lleva a la maternidad. Todo. Yo encuentro detalles, digo, esto también es maternidad. Ahora todo me parece como tener un sentido, ¿no? Todo, hasta el homeschooling. ¿No? Sí. O sea, digo, wow, esto es un plan perfecto de Jesús, tan perfecto que solo puede venir de Él. Cómo me fue preparando desde niña, cómo me fue trabajando en las virtudes, cómo me fue trabajando en el amor a María, después la educación de mis hijos, con un santo varón, que bueno, pues yo le digo que es mi San José porque me aguanta y me entiende, ¿no? Pero al final de cuentas él le ha ido haciendo todo. Y en este caso te voy a compartir que mi marido ha entendido también la paternidad espiritual, que con uno de nuestros hijos espirituales pues hasta hizo una ceremonia de adopción. Claro, como un padre espiritual. Sí. Fue maravilloso porque pues al hijo espiritual le dio muchísima confianza. Gracias a Dios tenemos la gracia de tenerlo cerquitita de nosotros. Entonces pues ha sido padre y mis hijos se han podido involucrar porque pues hasta hermanito le dicen, ¿no? Ya, hermanito, y lo consienten y le hacen cupcakes y vamos, o sea, lo atienden, ¿no? Y para el sacerdote pues es maravilloso porque ahí en la parroquia dice mi familia. Claro, y es como sentirse acogido por una familia cristiana que le crea un ambiente de protección, por supuesto, de consuelo y en las buenas y en las malas. Y oye, ¿sabes qué? Estoy enfermo, no te preocupes, ahí voy. Me siento mal, no te preocupes, ahí voy. Oye, tengo una alegría muy grande, no te preocupes, ahí voy. Pero no nada más yo, que luego se presta a que ahí está vieja loca, ¿no? Sino es la familia completa. Entonces es maravilloso porque ante la comunidad también van comprendiendo cómo esta familia va acompañando al sacerdote, ¿no? Entonces es como una forma de educar a otras familias. Sí, y yo creo que he visto también muchos sacerdotes buscan estas familias donde se puedan sentir acompañados y edificados, claro, porque también los temas de conversación menos mundanos, claro, que con cualquier otro que lo invite a comer, porque es que les abundan invitaciones. Ay, sí, claro. Pero qué hermoso, y aquí quiero invitar a nuestro público a que cuando inviten a un sacerdote a comer o a cenar, que cuiden mucho el tema de conversación, que sea muy edificante para el sacerdote. Claro. Sí, que no sea del mundo, no sea tan mundano, porque pues a veces les generamos inquietudes que no deben tener, ¿no? O sea, o desperdicio de tiempo también. ¿No? Hay veces que se angustian porque no conocen de ese tema y entonces se les generan inquietudes que no son necesarias, ¿no? Ay, como la que llega y se confiesa y le platica toda de su relación con el marido. Ay, no. Con lujo de detalle y falta de caridad, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, y el pobre padre, pues qué experiencia tiene, ¿no? Hasta eso, fíjate, a mí me ha tocado con algunos de mis hijos espirituales que me dicen, oye, yo no tengo experiencia, ayúdame, ¿cómo abordarías este tema? Claro. Bueno, y es que tampoco podemos esperar que todos los sacerdotes sepan de todos los temas. Digo, habrá el que se especialice y que lo estudie. Y bueno, obviamente saben por la experiencia de todos los que se llegan a confesar y que llegan a pedir dirección espiritual o consejo en problemáticas de familia o de empresa o así, ¿no? Sí. Pero cuando ya es una familia espiritual, una madre espiritual, implica el cuidar el alma, claro, del sacerdote. Por supuesto. Y entonces ya no es el ir juntos a la fiesta o al cine, sino es, no nada más, que sí se puede o viajar juntos, claro, vacaciones, por supuesto. Me estoy acordando del ejemplo de Juan Pablo II, que no tenía familia y adoptó a la familia de la doctora Wanda. Sí. Pues él celebraba la Navidad con ellos. Y se iba de vacaciones de excursión con ellos. Claro. Y como les gustaba lo mismo, pues religiosamente se iban cada verano y cada Navidad de excursión, ¿no? Claro. Pero lo hacían porque buscaba Juan Pablo II a ellos, porque
en la excursión celebraba misa, leían. Era edificante. Era edificante, era espiritual, era descanso. Y esta experiencia de familia, sí, que él no tenía, ¿no? Entonces, claro. Y bueno, podrá el sacerdote, como el que nos mencionas tú, tener una familia, y por qué no tener otra y otra, claro, ¿no? Porque cada familia aporta una riqueza a su vida. Claro, por supuesto. Pero como que yo pienso que ahí sigue el papel predominante de la madre espiritual. Claro. Porque como dices tú, sin la madre muchas cosas no se logran. Así es. Y la madre espiritual como que, a ver, platícame tú cómo ves, pero como que se les facilita que vean a María, como que más aterrizado, palpable. Mira, te voy a contar. Uno de mis hijos espirituales estudió teología espiritual, hizo su tesis sobre Conchita Cabrera de Armida y su maternidad espiritual, y pues fue asombroso porque la hizo un año y él pidió una mamá espiritual. Y al año siguiente llegué yo a buscar consejos sobre la maternidad espiritual, y pues ya después me dijo que él me había visto y dijo, wow, yo la quiero de mamá espiritual porque ya lo trae. Y bueno, se armó de valor y me lo pidió, ¿no? Pero el punto fue que me dijo, es que en ti aprendí a amar a María, porque yo sabía que existía, pero al tenerte cerca y ver pues los beneficios de tener una mamá espiritual que me cuida, que me protege, que me ayuda, que me edifica, que me corrige, que también me ha tocado corregirlo, me dijo, yo aprendí a amar a María, porque comprendí que aquello que era teoría que yo había estudiado era real, tenía cuerpo, nombre, sí, que la podía acariciar, o sea, que estaba cerca, y pues aprendí a amar a María. Claro, y qué maravilloso, porque él se lo pidió a María. Y María se lo dio. Y María se lo concedió sabiendo el beneficio. Y pronto, hasta eso pronto, un añito nada más. Bueno, pues a lo mejor si hubiera rezado más rosarios. A lo mejor hubiera sido medio año, sí, seguro que sí. No, Dios tiene sus tiempos y no son perfectos. Son perfectos, porque cómo se acomoda todo, ¿no? Así es. Y bueno, pues esta parte también a mí me asombra porque yo a él le pregunté, teniendo esta certeza de que había estudiado y que su tesis y todo esto, bueno, ¿cuántos hijos espirituales puede tener una mamá? Y me contestó, ¿cuántos hijos biológicos tienes? Digo, muchos. Dice, entonces, cuando te casaste, tú aceptaste a los hijos que Dios te mandara. Eso también aplica con los hijos espirituales. Dije, wow, los que Dios te quiera enviar, sí. Uno o muchos, Dios te lo va a ir poniendo en el camino. Entonces, eso me dio otro panorama y entonces ahora, pues con más tranquilidad acepto cuando los hijos espirituales me lo piden. En mi caso particular, pues me lo han pedido. Claro. ¿A qué crees tú que se deba la fecundidad espiritual? Mira, yo creo que a la vida de oración, primero que nada, también al sacrificio, a la ascesis, ¿no? La parte de aceptar el dolor y ofrecerlo, y yo creo que al amor a María. María es la que da esta parte de la fecundidad. Claro, se lo arranca Jesús, ¿no? Como en las bodas de Caná, ¿no tienen vino? Pues igual, María le clama a Jesús por esta fecundidad espiritual, para que haya muchos sacerdotes santos, ¿no? El padre, uno de mis hijos espirituales, me dio una sorpresa el día de Año Nuevo, María Madre de la Iglesia. El día 1 de enero, que celebramos Madre de Dios. Así es. María Madre de Dios. Entonces, me dio pues la sorpresa de que en la homilía explicó lo que era la maternidad espiritual a todo el pueblo, ¿no? Y dijo, yo tengo mi mamá espiritual, está aquí presente. Bueno, fue un gozo inmenso, pero también explicó, ¿no? Que Dios me escogió a mí desde siempre para engendrar en Él a Cristo, ¿no? Y fue cuando yo comprendí que si yo le llevo 3 años, él entró al seminario a los 11, yo me enfermé a los 14, pues sí, checa, ¿no? O sea, mi enfermedad ofrecida pues dio fruto en su llamada, en su estancia en el seminario, en su perseverancia. Entonces fuimos
como para Dios es un eterno presente, Claro. ¿no? Este acompañamiento pues fue sucediendo. No, y lo más bonito es que ahora te lo revela, o sea, Claro. después de tantos años, Muchos años. te permite conocerlo y te revela que él es. Pues. Y me crucé en el camino, Ujú. porque fue una casualidad, vamos, yo no lo busqué, fue Dios. Bueno, Sí, fue Dios. diosidencias, ¿verdad? Fue diosidencia. No, pues son para el propósito del Señor, porque a veces la maternidad espiritual es oculta, pues. Sí, la mayoría de las La mayoría de los hijos son ocultos. Sí, la mayoría de Pero las luego el personas. Señor nos permite tener esa relación porque uno aprende mucho. Los dos. Los dos aprenden mucho, así como ellos pueden aprender a tener cerca a María, que dicen, no, pues si mi madre espiritual me apoya, que no más me apoyarán mi Madre Santísima. Por supuesto. ¿Verdad? Claro. Y entonces, y uno también aprende a ejercer la maternidad porque la maternidad más importante pues es hacia Jesús, ¿no? Claro. Y el acompañamiento. A Jesús en el sacerdote. Así es. Claro, entonces eres mamá de Jesús en el sacerdote. Y también como que Dios te va dando esa capacidad de decir, sí es el sacerdote, pero es Jesús. O sea, no es la persona por la persona misma, sino es Jesús en ella. Y cómo eso una madre espiritual que tiene clara su vocación lo entiende perfecto, ¿verdad? Claro. No hay confusión. No, En el amor uno lo percibe realmente materno. claro. Y entonces no debe de haber un peligro de que sea un amor humano, sino es más bien un amor espiritual. Siempre es espiritual. Bueno, cuando es un verdadero amor de madre De e hijo. madre e ¿no? hijo. Sí. Así es. Y mira, esto lo hemos platicado mucho, este hijo espiritual y yo, el que hizo la tesis, ¿no? El riesgo es que el demonio meta la cola, pero la mamá está encargada de orar mucho para que el demonio no se acerque. Las oraciones de la mamá brindan al sacerdote. Así Lo es. rodean. Oye, y fíjate cómo el Señor a través de la iglesia ha pedido que esta oración sea mucho en el sagrario, Claro. ante Jesús Eucaristía, porque la adoración eucarística después de la misa, pues es la continuación de la misa, Claro. ¿no? Y cómo está perfectamente, platícame tú, ¿para qué lo platico yo? Mejor tú, esta parte de te inmolas con Jesús, hostia, Claro. y luego lo que acompañas en la Eucaristía. Platícame tu experiencia. Fíjate que fue muy asombroso porque pues ya con la maternidad espiritual y todo, le das otra dimensión a la Eucaristía. Claro. O sea, nunca la vuelves a vivir. A mí Dios me dio la gracia de vivir dos misas privadas con uno de mis hijos espirituales, el que hizo la tesis, que bueno, fueron misas sublimes. Yo digo que fue un cachito de cielo, porque bueno, wow. De por sí es el cielo en la tierra. Pues sí, pero y mucho ahora más palpable, ¿no? y Él y yo, Jesús, yo me imaginé a María enfrente de la cruz, Ajá. allí, bueno, y madre, ahí tienes a tu hijo, así, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, verlo como consagraba con todo el amor y cerquitita, porque en una capilla chiquita, donde estaba yo junto de él, ¿no? Atrás, junto, ¿no? Y yo decía, Señor, ¿yo qué hago aquí? Contemplando esta maravilla. Y Jesús me dijo, o sea, me lo hizo sentir, tú eres parte de ella. Claro. Entonces, wow, nunca he vuelto a vivir una misa igual, o sea, vamos, hasta como ahorita. antes. Hasta ahorita. Claro, pero vamos, deseo la De misa. tanta conciencia, Sí, tanto amor y y fervor. sabes que Él ha ido inspirando, y hubo un momento en que yo le decía, Señor, permíteme estar en esta hostia junto contigo y junto con mi hijo espiritual, ¿no? Y que junto contigo en este cuerpo doliente podamos ayudar a otros sacerdotes pues a hacer hostias vivas, ¿no? Y después le decía, cuando el cáliz, le decía, permíteme derramar mi sangre en ese cáliz junto con la de mi hijo espiritual o mis hijos espirituales, para que uniéndolo a la tuya se vuelva corredentora como María y saque a muchas almas del purgatorio de los sacerdotes, esta parte de los sacerdotes que ya fallecieron y que bueno, pues nadie pide por ellos, pues ellos solos no pueden, ¿no? Después me vino una crisis como, qué bárbara, que estoy pidiendo, ¿no? O sea, qué cosas se me ocurren, ya me estoy pasando, ¿no? Y Dios, que siempre me da estos consuelos de comprobación, leyendo el libro de Vas a recibirlo como hijo, ¿no? De Conchita Cabrera de Almeida y Luis María Martínez, me encontré
que Jesús se lo pidió tal cual, y ofrécete junto con tus hijos y conmigo en el altar, y no nada más en la misa que esté, sino en todas las misas. Mira, ese día me abrieron la llave de las lágrimas, y lloraba, y yo le decía, Jesús, pero entonces tú me lo inspirabas, y yo negándome porque dejé de hacerlo. Dije, no, ya me pasé, esto no, y lo dejé de hacer. Será mucho, y bueno, y qué maravilla es nuestro Señor, porque primero te lo inspira y luego te lo confirma, ahora sí de manos de un teólogo, claro, que incluso todos estamos invitados a hacer eso, nada más que lo sabemos. Claro, ¿no? claro. Y una madre espiritual tiene que saberlo. Por supuesto. Porque todas estamos invitadas a y hacerlo. cuando llegó la confirmación yo dije, wow, entonces nunca más lo voy a dejar de hacer, y no nada más lo hago con el que está, bueno, ahora tengo la gracia de ir a misa con él, ¿no? Entonces digo, con él y le digo, con él y con todos mis hijos espirituales en todas las misas, ¿no? Entonces pues se vuelve eso como una mina de oro. Y esta parte, Silvia, de ofrecer al sacerdote a Jesús para que sea transformado en él. Claro. Que el lugar donde se debe hacer es justo en la Eucaristía, en la consagración. Es cuando Jesús lo transforma en él. Uh-huh. Mira, cuando Jesús hace esa transformación, la hace siempre. El sacerdote esté en pecado, no esté en pecado, esté como esté, Jesús lo transforma. Pero he comprendido, porque gracias a Dios lo he podido, o sea, Dios me lo ha inspirado y luego lo he confirmado en los libros de Conchita, sobre todo a mis sacerdotes. Maravilloso, ¿no? Comprendí que a Jesús le duele más cuando el sacerdote está solo, está en pecado, está triste, ¿no? Entonces la labor de la mamá espiritual es acompañarlo para que no esté solo, no esté en pecado y no esté triste. Cuando el sacerdote no puede hacer oración por sus múltiples ocupaciones, que bueno, en este caso y en la vida cotidiana hay tan pocos sacerdotes que siempre tienen tantas cosas que hacer, cuando tú oras por ellos y lo ofreces y en subsidiariedad tú rezas por él, Dios le da el tiempo y le alarga, ¿no? Y entonces de repente llega y dices, yo no sé por qué, pero mi día me rindió tanto que hasta pude rezar. Pues es que tú intercediste por él y oraste por él y el Señor le da el tiempo, ¿no? Y supliste por él también. Sí, también. Porque a veces, bueno, es parte de la maternidad espiritual, es que cuando uno se postra o bueno, está en oración, adoración eucarística o intimidad con nuestro Señor, supliendo por el Padre que no puede. Así es. Porque está agobiado por las muchas tareas que tiene que realizar y muchas veces no es que no quiera, sino que no les da la vida. No puede. Entonces les llega a ellos la unción y la fecundidad como si hubieran rezado. Como si lo hubieran hecho, sí, porque fue su mamá. Porque su mamá suplió. Claro. Y esa es una actitud maternal que entendemos perfectamente todas las mamás. Sí. Vivimos supliendo por los hijos. Siempre es así, pero además porque tenemos la potestad. Sí. La mamá puede hacer esto con el hijo. O sea, solo la mamá, ¿no? O sea, las demás personas pueden rezar por él, pero no en lugar de él. La mamá sí puede. Así es. Y cuando tienes conciencia de eso, vamos, o sea, toda tu oración la ofreces por ellos y si no la tienen, que les llegue. Bueno, es una mina de oro para Jesús cuando una mamá espiritual ejerce la maternidad espiritual. Oye, Silvia, ¿y cómo hemos visto? Pues tú y yo nos conocimos hace un año porque así el Señor está conectando a todas las madres espirituales y cómo esta vocación se ha ido creciendo porque el Señor está urgido de madres espirituales, ¿verdad? ¿Cómo lo has visto tú? ¿Cómo les han estado? Asombroso. Mira, allá donde estamos ahora, donde vivimos en Querétaro, pues llegan las mamás espirituales de 2 en 2 cada semana. Así. Y te llegan a ti, ¿por qué? Porque el Señor, como a ti ya te lo explico, entonces nos quiere unidas, ¿no? Vaya que sí. No, y sabes, el hijo espiritual las detecta porque le llegan en confesión o en dirección, oiga padre, fíjese que algunas hasta le dicen, como que siento que lo amo. Hay un momento, pues sí, pero es la parte espiritual, ¿no? Claro. Y sí se siente ese cosquilleo, bueno, Dios te da... Atracción. Hemos detectado que una forma en la que Dios manifiesta que tienes vocación es porque te atraen los sacerdotes el que sea. Claro, sí. O seminaristas también. Sí, no, bueno, mira, a mí me han contactado hasta por Facebook. Sí. No, digo, me van dando el seguimiento por otras cosas, pero el punto de unión es el Facebook. Bueno, el punto es que él las detecta
las identifica y les dice, mira, ¿ves la señora que está en la banca de allá atrás con el velito puesto y tal? Bueno, es mi mamá espiritual, pregúntale y ella te explica. Claro. Entonces, claro, la mujer viene conmigo y yo como mamá espiritual pues le puedo platicar mi experiencia y dice, ay, con razón, entonces no estoy en pecado. No, pues claro que no estás en pecado, esa atracción es natural, es espiritual y Dios te la ha puesto para que hagas clic con los sacerdotes, ¿no? O sea, para que tengas esa ahí queremos explicarles a las que nos están escuchando, pues que hay que, o sea, si en verdad es vocación hay que encontrar una madre espiritual que te lo explique, Así porque es. sí yo he encontrado señoras que lamentablemente sí se enamoran del sacerdote y no es maternidad espiritual y van y les están poniendo gorro. Y les ponen el pie. Ay, sí. Claro, pero para ¿sabes? tropezar. Eso se nota. Sí puedes. Porque no es una mujer espiritual. No. Y la maternidad espiritual, como que sí yo he visto que el Señor sí te prepara desde antes. Desde antes. No podrías entenderlo si no hay una purificación, una preparación. Y una relación con Jesús muy clara. Claro, una espiritualidad. Sí. Y una vida de oración. Yo creo que por ahí. Y un amor a María. No hay más. O sea, yo siempre he pensado que esos son los requisitos. Sí. O sea, la intimidad con María, la intimidad con la Eucaristía y con Jesús. Sí. Sacerdote, Jesús sacerdote. Sí. Que se ofrece por nosotros, ¿no? Así es. Y una vida de oración y de piedad, ¿no? O sea, sí. En familia. O sea, es que también tu familia se nota. O sea, tú lo reflejas en tu familia. Entonces, pues es parte de lo como mismo. la congruencia, ¿no? Que Claro. eres una persona de una pieza. Y bueno, las que nos están escuchando no se vayan a preocupar de que como que si no la tengo, ¿verdad? Porque Dios hace maravillas y Dios sabe a quién llama y capacita al que llama. Claro, además. O sea, esa parte no te preocupes. Tengo una mamá espiritual allá, amiga, que va empezando con su maternidad biológica, tiene un bebito chiquitito y me dice, es que no puedo ni con el biológico. Tranquila. Sí. Calma. Dios te está preparando. Por supuesto que hijos espirituales con nombre y apellido todavía no tiene, pero le digo, mira qué maravilla que Dios ya te llamó y te va preparando en la parte biológica y en la parte espiritual. Y yo aquí entre nos le digo, a mí se me hace que tu hijo biológico va a ser tu hijo espiritual. O sea, a ti te va a dar la oportunidad de que crezcas tanto en la parte biológica como en la espiritual, a la par con tu chiquito. Así debería de ser. Así debe de ser, porque los hijos nos afloran el amor materno, nos afloran la capacidad de sacrificio, claro, de entrega, de inmolación, y eso unido nos enseña cómo hacerlo espiritualmente, ¿no? Claro, y luego lo haces por Jesús, que es nuestro hijo espiritual, y luego ya lo haces por los sacerdotes. Claro, sí, porque es por Jesús en su sacerdote, en su hijo predilecto. Así es. Si tú lo ves así, nunca te vas a equivocar. Nunca vas a dejar que el mundo te jale, ¿no? Porque amas a Jesús, cuidas a Jesús en sus sacerdotes. Entonces, pues es maravilloso. Así es. Ay, pues muchas gracias por compartir con nosotros esta hora, Silvia. Mónica, la verdad, esperemos que todos los que nos están escuchando se animan a unirse a nosotras, porque María nos quiere unidas, estén en el lugar donde vivan. Sí. Tenemos una página de Facebook que se llama Maternidad Espiritual Sacerdotal _Madres de Jesús Sacerdote, que es una de los medios para unirnos, y ahí subimos reflexiones y estos programas también donde pueden ir profundizando, viendo en dónde pueden ir leyendo, sobre todo haciendo crecer la vocación, ¿verdad? Y luego pues compartir, porque todas tenemos alguna experiencia que el Señor nos regala, todas nosotras somos únicas y el Señor nos da experiencias únicas, pero pues tenemos como un carisma, un matiz muy característico, ¿no? Sí. Entonces pues los invitamos a que le pregunten a nuestro Señor si les está dando esta vocación, ¿no? Por supuesto. Porque sabes que yo también he visto que la gente que hace la consagración súper fecunda esa consagración. Sí, así es. Sí. Pues, ¿qué les parece si terminamos con una oración? Claro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Querido Jesús, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar reunidas en tu nombre. Gracias por instruirnos, por acogernos como mamás espirituales, por escogernos como mamás tuyas. Gracias por esta oportunidad, gracias por este medio, y te pedimos que nos hagas como María, nos amoldes a María, y nos des la capacidad de amarte mucho en tus sacerdotes. Que todo sea para la máxima gloria de Dios. Amén. Amén.
Hasta la próxima, que Dios los bendiga.